Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El Evangelio de Marcos. En la iglesia moderna, Marcos tiene preeminencia entre Mateo y Lucas, debido a que estudios serios ubican a Marcos como el más antiguo de los evangelios. La iglesia primitiva atribuye este evangelio a Marcos, el primo de Bernabé y asociado de Pablo y de Pedro. Aunque Marcos no fue apóstol ni fue testigo de los hechos de Jesús, sí fue discípulo y traductor de Pedro, por lo cual pudo escribir con bastante certeza. Desde su primer verso, Marcos muestra el principal interés de su evangelio, el evangelismo. Marcos hace notar que cuando Jesús enseñaba, grandes multitudes se reunían alrededor de él, enfatizando así su interés en mostrar el avance del evangelio. El evangelio de Marcos se caracteriza por ser un evangelismo de acción, más que de palabras. Enfatiza más los hechos de Jesús que sus dichos. Marcos muestra más la naturaleza del Jesús hombre que la naturaleza del Cristo, el enviado, pues habla de las emociones de Jesús, de su compasión, su indignación, su angustia y su dolor. Le presta especial atención al adiestramiento de los discípulos a fin de prepararlos para el futuro ministerio evangelístico. Marcos 16:15 contiene la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Castillo y tengo el agrado de estar acompañado de mi esposa Jenny de Castillo. El día de hoy estamos nuevamente aquí reunidos para poder hablar en el programa de matrimonios, en donde pues ya vamos en los últimos programas de este año. Ya estamos en la recta final de este año. Espero que todos ustedes también hayan sido bendecidos con cada uno de los programas que hemos escuchado, que hemos podido compartir y que hemos podido aprender cada uno, tanto nosotros que hemos hablado como las demás personas que han hablado. Hemos podido experimentar ese conocimiento y también recibir ese conocimiento que Dios ha podido transmitir por medio nuestro. El día de hoy tenemos un tema para mí fundamental, un tema que, si no estoy mal, es una piedra angular en un matrimonio. Pues, ¿qué tema es ese, mi vida? El tema que vamos a hablar hoy es la comunicación en el matrimonio. Y como muchos de ustedes saben, para la comunicación existen dos partes esenciales, que es el emisor y el receptor. De la misma manera, en el matrimonio está el emisor y está el receptor. Por ejemplo, el esposo habla, la esposa escucha. La esposa habla, el esposo escucha. Esa es una buena comunicación. Pero si el esposo habla y la esposa habla, ¿estamos teniendo una buena comunicación, mi vida? No, hay una interferencia. Más como ahorita con estos vientos que nos han venido a visitar aquí a Guatemala. Lo mismo pasa cuando no tenemos esa buena comunicación, y si los dos no hablan, sino que solo los dos solo escuchan, pues de la misma manera, ¿verdad? Estamos teniendo problemas en nuestra comunicación.
Y como esposos, como matrimonio, tenemos que trabajar mucho y tenemos que buscar mejorar este elemento que es la comunicación, porque si queremos nosotros expresarle cosas a nuestra esposa, tenemos que utilizar la comunicación. Y si nuestra esposa nos quiere comunicar algo, de la misma manera, la comunicación es esencial para poder hacer efectiva esa petición, ese conocimiento, ese punto de vista por el cual nosotros queremos hablar, ¿verdad? Sí, así como hablaba Gerson, la comunicación pues es una herramienta indispensable, ¿verdad? Para tener un buen matrimonio, porque si lo ponemos así, la verdad es de que ninguno de nosotros puede leer la mente. Entonces muchas veces incluso hay peleas o es que no me dijiste, es que no trajiste, y tal vez nunca lo expresamos, nunca dijimos alguna necesidad que teníamos y esperamos que el cónyuge piense lo que nosotros estamos pensando o de la misma forma en la que nosotros estamos pensando, y eso pues no va a ser así. Entonces, ¿qué es la comunicación en el matrimonio? Pues la comunicación en el matrimonio va a ser una herramienta poderosa que va a tener un gran impacto en nuestra relación matrimonial, porque le va a dar dirección a nuestro matrimonio. Y la comunicación también puede fortalecer o debilitar nuestro matrimonio. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado incluso con las palabras, la manera en la que comunicamos. A veces yo entro, ¿verdad? Y le hablo y él me dice, bien enojada, y yo... No, le digo yo, pero muchas veces no. Entonces, es que... ¿por qué me está regañando? No es que yo vaya enojada, sino que es la forma en la que yo comunico, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras palabras y la manera, incluso nuestros gestos, ¿verdad? Hay muchas formas de comunicarnos. Gerson, por ejemplo, él es muy observador, y entonces él hasta me mira los gestos faciales, ¿verdad? Y entonces él sabe si yo estoy de acuerdo o no con lo que le está diciendo. Y yo creo que yo no hablo con los gestos faciales, pero sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que nos comunicamos. Y que en nuestro caso, ¿verdad? Con nuestro cónyuge tiene que ser siempre con amor, el uno al otro, ¿verdad? Tratando de que nuestras palabras siempre confirmen ese amor. Primero, una de las cosas importantes que tenemos que tener es nuestra comunicación nosotros con Dios, con el Señor, porque a partir de nuestra comunicación con el Señor va a mejorar nuestra comunicación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con nuestra familia, ¿verdad? O con los que se acerquen a nosotros. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 25:11 dice... Te lo leo yo. El consejo oportuno es preciso, como manzanas de oro en canastas de plata. Y Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Mateo 12, del 35 al 37 nos dice... Perdón, quería hacer un comentario con esto de Colosenses 4:6. Y es que pues cada quien a veces reaccionamos o hablamos o tenemos un temperamento distinto, pero cuando hablamos o nos comunicamos, muchas veces nuestro temperamento tiene que ver también. Entonces pues ese versículo me recuerda siempre mi amada esposa cuando me dice que tus palabras sean sazonadas con sal. Porque a veces uno es muy tosco, pues, y uno habla las cosas muy fríamente. Y solo un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, no es que sea verdad, pero mi vida, los frijoles les falta sal. Y a veces uno no es que le falten sal, sino que a veces uno está acostumbrado a comer salado. Entonces pero si uno puede decir las cosas de una manera distinta, es mire, amor lindo, o mire mi vida, o mire cielo, o mire, fíjese que
yo sentí que le hacía falta un poquito de sal a la comida, o no sé cómo tú lo sientes, o yo lo he comido un poco más salado. Entonces ya puede venir el consejo sabio de la esposa y sí, pero no puedes comer tanta sal si no vas a retener líquidos. Entonces ya llegan a una comunicación y a un mutuo acuerdo, pero con las palabras sazonadas, no hablando las cosas, esa comida no me gustó, que no tenía ni sabor ni sal, le pudo echar. Entonces hay que saber cómo hablar y hay que saber como con esa palabra clave, ¿va? Que dice siempre con gracia, sazonadas con sal. Saber hablar bien las cosas. Y en Mateo 12 del 35 al 37 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, así como decía Gerson, nosotros a veces a los niños les repetimos siempre: piensen antes de hablar. Pero a veces uno de adulto no lo pone en práctica. Uno no piensa antes de hablar. Generalmente cuando uno está molesto por algo, le cuesta, ¿verdad?, el poder expresarlo de una buena forma, y algunos gritan, otros hablan palabras que no tienen que hablar. Entonces, siempre pensemos qué hay en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón es de lo que va a hablar también nuestra boca, así como dice ahí, ¿verdad? El buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal tesoro pues saca lo malo. Entonces, ¿qué palabras están saliendo hoy para nuestro cónyuge? ¿Será que son palabras de bendición y de edificación? ¿O son palabras de queja? ¿O son palabras de amargura? ¿O son palabras de que como me heriste, ahora yo te voy a herir más? Entonces, ¿qué tipo de comunicación estamos construyendo? Y eso va a ser muy importante también para construir nuestro matrimonio. Y como decía Jenny, hay algunas personas que también somos un poco observadores, ¿verdad? Entonces nos están diciendo: ay, amor lindo, yo lo amo mucho, pero con la cara nos está diciendo nada que ver. Entonces, estoy molesta contigo, o mira, no pudiste sacar la basura, o mira, no pudiste traer del súper la cebolla, pero con la boca dice: ay, yo te amo mucho. Entonces, que sea congruente también su comunicación gestual con lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Y si no, pues hablar. O sea, esa herramienta de la comunicación nos puede servir para todo, ¿verdad? Entonces, hablar y decir: mira, amor lindo, yo te amo, pero no pudiste traer la cebolla, o por qué razón no pudiste pasar al súper. Entonces, y a él ya puede decir: lo que pasa es que había mucho tráfico, o lo olvidé por estar corriendo con el trabajo, salió una reunión, o cosas que puedan hablar y puedan utilizar la herramienta de la comunicación para poder evitar problemas, ¿verdad? O como dice en la Biblia, esas pequeñas zorras que van a afectar más adelante. Es el cúmulo de montón de cositas como que no pudieron hablarse, que no pudieron y se dejaron ahí acumuladas y se dejaron ahí guardadas en el rincón en el cuarto de los chunches, ¿verdad? En el cuarto de todos lo que ya no utilizamos, pero no lo queremos tirar. Entonces, ya con el tiempo tenemos que hacer uso de la comunicación para poder hablarlo, ¿verdad? ¿Es malo que nos molestemos? No. ¿Es malo que tengamos distintos puntos de vista? No es malo. Pero la comunicación nos va a servir para que ambos podamos llegar a un punto de vista unificado. Hablamos qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que a mí me gusta, qué decisión quiere tomar ella en esa oportunidad, qué decisión quiero tomar yo en esta oportunidad, cuál es su punto de vista y cuál es mi punto de vista. Y ya hablando
podemos, como decía mi abuelita, es que hablando se entiende la gente. Entonces tenía mucha razón mi abuelita, porque si no se habla, ¿cómo van a poder ponerse de acuerdo? ¿Va? Como pasó con la Torre de Babel. No se podían comunicar, no se podían entender. Entonces ya no pudieron seguir construyendo la torre. Lo mismo, no van a poder seguir construyendo el matrimonio si no se van a poder hablar, si no se van a poder comunicar o entender hacia dónde es que quieren llegar. Uh-huh. Entonces, como hablabas tú, una cosa, algo importante pues es que nos podamos comunicar, expresar, ¿verdad?, lo que sentimos. Siempre, yo creo que siempre debe ser con respeto hacia nuestro cónyuge y siempre pensar, ¿verdad?, qué palabras voy a usar para decirle. Buscar también un tiempo, que tengamos un tiempo intencionalmente, ya sea que si los niños son pequeños, pues que ellos se han ido a dormir y ya podamos nosotros conversar un poco, porque a veces también entre tanta rutina perdemos nuestro tiempo para hablarnos. O estamos, en nuestro caso, ¿verdad?, estamos en el trabajo juntos, pero a veces no es que hablemos todo el día solo de nosotros, sino generalmente hay cosas que surgen en el trabajo que son las que se hablan, ¿verdad? Y eso no significa que tengamos una buena comunicación. En el libro... Solo antes, el escuchar con atención es uno de los componentes más importantes también de la comunicación. Porque, está bien, hay una persona que es el que está hablando y va a hablar y hablar y hablar, pero si la otra persona no está escuchando, no está prestando atención y esa comunicación no existe ahí, aunque se estén hablando. Entonces hay que tratar la manera de, está bien, yo ahora quiero escuchar, ella me quiere hablar, yo voy a escuchar intencionalmente para poder entender y para poder escuchar y analizar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está pidiendo o qué es lo que me está tratando de comunicar. De la misma manera, si yo quiero hablarle, ella también tiene que intencionalmente poner atención, escuchar y así poder entender cuál es el mensaje que yo le quiero dar. Porque si no, vamos a estar cenando, yo le digo, mi amor, miren, necesito que me traiga, o sería tan fina de traerme café. Y cuando ella se levanta y me trae jugo de papaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me puso atención. O me trae tortillas y no es eso lo que yo estaba pidiendo, sino que ella no puso atención, o viceversa, ¿verdad? Que ella me habla y me dice, mire, traiga cebollas. Utilicemos el mismo ejemplo, traiga cebollas del súper o del mercado. Y paso yo al mercado y llevo chicharrones. No es lo que ella me pidió. Llego a la casa con chicharrones y ella lo que quería era hacer un chirmol y le faltaba nada más la cebolla. Entonces con chicharrones no pueden hacer chirmol. Entonces hay que ser muy intencionales al momento de escuchar con atención para poder entender cuál es el mensaje que la otra persona nos quiere dar. Sí, y el escuchar con atención le va a comunicar entonces a nuestro cónyuge que le tenemos respeto, que le tenemos amor. Y muchas veces la comunicación no se logra porque ya sea uno de los cónyuges o ambos intentan hablar sin haber tomado el tiempo para entender al otro. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Uno no ha terminado de hablar el cónyuge y uno ya está diciendo y respondiendo lo que él le está preguntando, pero no está escuchando lo que él está preguntando. Y en Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces es importante saber hablar, comunicar
y poder escuchar también. En el libro Matrimonio a prueba de divorcio del Dr. Gary y Barbara Rosberg nos indican 5, en uno de los capítulos ellos hablan acerca de la comunicación y ellos indican 5 niveles, ¿verdad? Y entonces los niveles son: el 1, expresar la información general. Esta va a ser la mayor parte del tiempo cuando hablamos frases como ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué lindo el clima el que tenemos hoy, ¿verdad? O así como hoy, qué frío el que hay, o qué aire el que hay. En el nivel número 2 está contar los hechos. Ahí pues ya hablamos sobre la gente, algunos acontecimientos, pero todavía de nada personal. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Pudiste ir al dentista? ¿Llevaste a los niños al colegio? ¿Con quién almorzaste? Fíjate que hubo un accidente en la carretera y gracias a Dios yo pasé bien. Ese es el número 2. En el número 3, pues ya está el nivel de dar opiniones y creencias. Allí ya damos una información personal, pero nada que sea muy arriesgado, ¿verdad? Así como, fíjate que mi hijo hoy se está convirtiendo en un buen futbolista porque ahora ya lo metieron en un equipo y ahora está entrenando los sábados, y ya hablamos de cosas un poco más personales, ¿verdad? En el 4 dice manifestamos sentimientos y emociones. Ahí pues ya comenzamos a abrir nuestro corazón. Ya hablamos de cosas que nos preocupan, de cosas que tenemos que trabajar como matrimonio, o que tengo que trabajar con mis hijos, o que tengo que trabajar en mí, ¿verdad? De la forma en la que me sentí acerca de algo que pasó. Mira, yo me sentí muy triste por esto que mi hijo hizo, o por esto que escuché, ¿verdad? Y en el número 5, pues ya hablamos de necesidades, de preocupaciones muy íntimas, de esperanzas, de temores. Y en el matrimonio, cada uno de estos niveles nos lleva a una profundidad un poco más del corazón. Y eso lo que va a promover, pues, es que el amor entre nosotros también crezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo ahora veo que mi cónyuge quiere entenderme. Yo veo que mi cónyuge presta atención a lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Y créanme que esto de la comunicación se va construyendo, se va trabajando día a día. Cuando somos recién casados, pues es un poco más superficial, pienso yo a veces. Y conforme vamos pasando y conociéndonos, pues vamos abriendo más nuestro corazón, incluso a heridas, a cosas que en algún momento nos afectaron, tal vez de nuestra niñez o de nuestra casa, o de algo que nos haya pasado, ¿verdad? Alguna situación. Entonces sí es importante preocuparnos por saber cómo está el corazón de mi esposo, cómo está el corazón de mi esposa, pero para eso hay que ser intencionales, hay que tomar el tiempo para comunicarnos y hay que tratar de ver más profundo, ¿verdad? Buscar esas conversaciones más profundas, no solo de cómo te fue bien y a ti bien. Y no podemos pasar 10 años así, ajá. Sí, buenos días, adiós, y buen provecho, feliz noche. Sino que tenemos que tratar de intensificar nuestra comunicación, ser más profunda, interesarnos más en la otra persona, que las conversaciones no sean tan superficiales, ¿verdad? No sean tan monótonas como solo buenos días, ya me voy, adiós, hola, ¿cómo estuvo el día? Ya vine, buen provecho, feliz noche, y al otro día lo mismo. Ni tampoco quedarnos encerrados en ese círculo vicioso de solo estar tratando comunicaciones superficiales, sino ser intencionales en profundizarnos más en la comunicación con nuestra esposa, en la comunicación con nuestro esposo, que ellos puedan darse cuenta que queremos interesarnos en él y que son una parte esencial y fundamental en nuestras vidas también, ¿verdad? Recordemos que nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? Tanto como para edificar y para bendecir, como para herir y destruir. Entonces, cuando tengamos una conversación como esposos,
evitemos el criticar. Es que eso siempre lo hace. Es que usted siempre dice. Aparte usamos esa palabra, siempre, usted siempre. Y generalizamos cuando debería decir, esta vez lo que tú estás diciendo es esto, ¿verdad? Entonces, que nuestra pareja no se sienta criticada, que no lo lastimemos, que no humillemos al cónyuge, ¿verdad? Con los comentarios que hagamos, incluso con los comentarios acerca de él o de ella, sino que busquemos que sean comentarios que edifiquen, que sean de bendición para nuestro cónyuge. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces no vamos a tener que hablar. A veces queremos decir algo y mejor lo pensamos y es como, no, esto que voy a decir creo que lo va a herir. Entonces mejor me quedo callada. ¿Por qué? Porque no, lo que voy a decir no lo va a bendecir, ni lo va a ayudar, ni lo va a edificar, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Entonces puede pasar. Entonces a veces es mejor quedarme callada y no herir o decir algo de lo que después a veces nos arrepentimos. Hagamos que sea una prioridad, ¿verdad? El tener una buena comunicación con nuestro cónyuge. Dediquemos el tiempo que sea necesario para poderlo lograr. Es muy fácil envolvernos en nuestras responsabilidades, en nuestras rutinas diarias, ¿verdad? Y a veces pues se nos olvida que es importante mantener la comunicación con nuestro cónyuge. Ahora con las redes sociales, a veces pasa que las parejas hasta pelean por WhatsApp y están juntas y es como, no me va a hablar. Y se mandan mensajitos, ¿verdad? No me va a hablar, le escribe uno al otro. Exacto, y el otro le dice no. Y entonces dice uno, o sea, al final, ¿será que las redes sociales nos están uniendo o nos están separando más de aquellos que están más cercanos, ¿verdad? O puede ser que hay varios ejemplos también que he visto, que a veces están sentados a la par y en lugar de hablarse se están mandando mensajes y uno así como que, ¿y la comunicación? ¿En dónde está? O van a un restaurante las parejas o las familias y cada uno con su teléfono, ¿verdad? Ustedes sí es como salimos a un restaurante, salimos a comer o salimos a algún lugar para disfrutar en familia, pero yo creo que si cada uno está en su dispositivo no hay comunicación ni de cómo te fue, qué tal fue tu día. Entonces aprovechemos, ¿verdad? Cuando estamos en la mesa juntos. Hay algunas familias pues que pueden desayunar, almorzar y cenar juntas, pero tal vez en otras familias solo va a ser la cena, porque el desayuno todo el mundo sale corriendo y se lleva un pan para el camino. En el almuerzo pues no sé, porque cada quien está en sus labores. Y entonces hasta la cena logra juntarse toda la familia. Aprovechemos esos momentos para comunicarnos con nuestros hijos, para escuchar qué hay en sus corazones. Y lo mismo con nuestro cónyuge, ¿verdad? Aprovechemos esos momentos para saber qué hay en el corazón de él, qué le está pasando, qué le preocupa, por qué a veces tal vez llegó de mal humor, ¿verdad? Y uno ni se preocupa, ya vino de mal humor, y hasta a los hijos les hace el comentario, ¿verdad? Ya vino el que solo alega, el ogro, o algo así, el ogro. Entonces dice uno, no, el coco, ya vino el coco. Entonces es preguntarse qué te está pasando. No sabemos si en el trabajo tal vez lo despidieron, o si en el trabajo tuvo algún problema o tiene alguna preocupación, que nosotros podemos ayudarlo. ¿Y cómo? Orando por él. Pero para saber cuál es su necesidad, yo necesito comunicarme con él, yo necesito preguntarle qué te pasó, cómo fue tu día, qué hiciste. Y poco a poco, ¿verdad? Él va a ir abriendo también su corazón. Entonces, asegurémonos, ¿verdad? De dedicar ese tiempo necesario para poder lograr un buen nivel de comunicación. En Mateo 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces a veces
Incluso hacemos muchas Tratamos de abarcar actividades, tanto. tenemos muchos compromisos, que la iglesia, que el trabajo, que esto, que lo otro, y nos olvidamos de dedicar un tiempo para nuestro matrimonio, para nuestra familia, y ahí es donde vamos perdiendo esa comunicación. Y un elemento clave de la comunicación dentro del matrimonio es el comunicarse con Dios juntos. Esto es algo muy importante, es algo que va a fortalecer el matrimonio, ¿verdad? No es fácil, créanme, cada vez que uno quiere orar junto con su esposo, ahí le da sueño antes, o la mamá se ocupa en dormir a los niños y se va la noche, y siempre hay muchas distracciones, ¿verdad?, que nos impiden el tener ese tiempo de comunicarnos juntos con Dios. Entonces, también debemos cada uno, ¿verdad?, tener nuestra relación individual con Dios, pero ambos también es algo que nos lleva a profundizar más también en nuestro matrimonio. Es importante que encontremos un lugar tranquilo en el que podamos hablar, descansar, estar los dos a solas con Dios, y que esto se pueda desarrollar como un hábito, ¿verdad?, de orar juntos para que cada vez sea más fácil. En Hebreos 13, del 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La comunicación dentro del matrimonio es el tema que estamos tocando el día de hoy. Debemos hablar la verdad en amor. Aunque uno sepa que tiene la razón, que uno sabe que está diciendo la verdad, uno tiene que saber y tratar, como decía el versículo anterior, con palabras sazonadas, hablarlo con pinzas, pensar las cosas antes de hablar. Cuando un matrimonio es sano, la esposa habla abiertamente y honestamente. Pero el esposo, los esposos hablan abiertamente y honestamente, pero no usan la honestidad como una excusa para atacar a su cónyuge ni para descargar todo. Entonces, no es que, tenemos una buena comunicación, yo le voy a tirar esta y ¡bam! Porque tenemos buena comunicación. No hay que usar esa buena comunicación para eso, sino que hay que hablar las cosas con amor y en amor decirlas, como quisiéramos que a nosotros nos hablaran, como quisiéramos que nos dijeran las cosas, o como nosotros, ya conociendo a nuestra esposa o a nuestro esposo, decirles, sabemos cómo es mejor que ellos sepan las cosas, y que cómo uno le puede tener esa comunicación más efectiva con la otra persona, ¿verdad? En Efesios 4:25 podemos leer: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces ahí nos está hablando de hablar con verdad, de hablar con amor, de hablar las cosas sinceramente. Y Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, un ejemplo que queremos darles de comunicación es el que comienza a hablar. Punto número 1, el hablante. Él da un mensaje, el cual va dirigido a la otra persona, que es el que oye. El que oye ya reconoce el mensaje y va al siguiente punto, que es lo evalúa, y ya después de evaluarlo ya entiende, ya sabe qué es lo que le dijeron, va nuevamente a convertirse en la persona que habla para luego dar el mensaje. Entonces ese es el círculo de la comunicación.
Pero tenemos que tratar de tener ese círculo bien trabajado para que podamos tener una buena comunicación. Por lo general, cuando nos comunicamos, no nos ponemos a analizar quién está hablando y quién está escuchando. Sin embargo, la comunicación puede ser más clara y se puede evitar el conflicto si la pareja intencionalmente considera quién está hablando y quién está escuchando, para que podamos tener una comunicación más efectiva. La comunicación verbal, las palabras y las frases específicas que usamos para comunicarnos. Pues como les decía, la comunicación no solo es de palabras. Como decía mi esposa, de que sí, que es que él también se fija. Sí, porque uno tiene que darse cuenta cómo le están comunicando a uno las cosas. Para que pueda ser congruente y que uno pueda entender si ella me está diciendo esto y si piensa lo mismo que yo que me está diciendo, o sea, si es congruente con lo que me está hablando y no que me esté diciendo una cosa pero con su lenguaje gestual me esté diciendo otra. Digamos las cosas como son y que sean como las dices. No digas algo queriendo decir otra cosa y no esperes que el oyente te lea la mente. Como podemos leer en Santiago 5:15 que nos dice 5:12, perdón, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces no hablar algunas cosas como en clave y que sí, mira, yo dime que sí, pero entendiendo que sea un no. ¿Cómo así va? Entonces, si la comunicación no es efectiva, no vamos a poder ni es eficaz, tampoco vamos a poder entender el mensaje que nos está queriendo dar la otra persona. El tiempo oportuno es esencial. Es necesario que las parejas identifiquen momentos apropiados para hablar de ciertos asuntos, lo que decía mi esposa, ¿verdad? Que muchas veces está bien la comunicación, está bien el mensaje, pero el lugar y el momento no era el oportuno. Mira, sí está bien, tenés razón, pero me lo hubieras dicho cuando estemos a solas o cuando estemos tomando un café, no aquí enfrente de todos, ¿verdad? Porque pues tampoco están dando el mejor mensaje en ese momento. Pudiera ser de ayuda que les preguntaras a tu cónyuge algo como: quisiera que habláramos acerca de el tema o el mensaje que quieras darle. ¿Cuándo sería un buen tiempo? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué día crees tú? ¿O será que hoy en la tarde o mañana temprano? ¿O antes de dormirnos? Cuando estemos ya relajados y cansados y sin ninguna otra cosa que podamos hablar. Entonces también otra de las cosas son las herramientas útiles en la comunicación. Podemos utilizar las explicaciones como yo. De esta manera, el hablante se está haciendo responsable de sus propias emociones y pensamientos. Como un ejemplo: yo me siento frustrado cuando no me avisas que vas a llegar tarde. La otra: eviten las excusas de tú. Las acusaciones. Sí, las acusaciones. Estas siempre harán que el oyente se ponga a la defensa. Como por ejemplo: tú nunca me ayudas en el qué hacer. Tú siempre estás haciendo otras cosas. Tú siempre estás en la televisión. O tú siempre estás en la cocina. Cosas que puede ser que no sean efectivas y solo estén poniendo de una manera incómoda a la otra persona. Tenga cuidado con los filtros. Los filtros son cualquier cosa que pueda estorbar en la comunicación, cambiando el significado de y
o la recepción del mensaje. Hay dos tipos de filtros principales. Los filtros ambientales, cosas como el ruido de la radio, los niños, el teléfono, que para mí es uno de los más fundamentales que han interrumpido la comunicación en este tiempo. El hecho de estar en diferentes cuartos, etc. Filtros internos, el cansancio, la frustración, un dolor de cabeza, otra molestia física y varias otras cosas que pueden influenciar internamente a alguno de los dos cónyuges para poder tener esos tipos de filtros internos. ¿Qué podemos hacer con esos filtros? Muchas veces se encontrarán filtros en la comunicación. Es importante que tu cónyuge sepa que hay un filtro que les está estorbando y que juntos escojan la mejor manera de perseguir y proseguir en la buena comunicación. A veces la solución será sencilla: ir a platicar solos a un cuarto, mira, te hice café, tomemos el café mientras estemos platicando. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando uno de los dos esposos se siente mal físicamente, tendrían que poner otro tiempo para hablar. Entonces, sí, vaya, mira, está bien, yo sé que venís cansado o tú estás cansada, dormiste tarde los nenes. Vaya, ¿por qué no platicamos esto mejor el día de mañana después de la cena? Entonces, ya poniéndose de acuerdo, ya pueden ser más objetivos y poder realizar esa comunicación efectiva. Y esto de los filtros es importante también, creo yo, porque a veces no, el lugar en donde estamos no es para hablar de ese tema, ¿verdad? A veces lo hacemos enfrente de los suegros o enfrente de la familia, y yo creo que tenemos que saber cuál es el mejor momento o cuál es el mejor lugar, ¿verdad?, para hablar de ciertos temas, porque a veces nos ponemos a reclamarle: sí, como no me dejaste dinero, es todavía de cena, y tal vez enfrente de la familia, ¿verdad? Ustedes, si los invitamos a cenar, a las suegras, ajá, y entonces hacemos que él se sienta mal, ¿verdad? Pero tal vez mi molestia está en que él no dejó, es un ejemplo, ¿verdad?, en que él no dejó el dinero para la comida ese día. Invita a su mamá a comer y no hay comida, ¿verdad? Y entonces es como, sí, como no me dejaste para la cena, entonces no hay. Entonces evitemos esos momentos incómodos, porque obviamente, ¿qué vamos a hacer? Herir a mi esposo, porque él se va a sentir mal de mi comentario. Entonces, por eso es bien importante esto también de los filtros y de saber el momento, ¿verdad?, adecuado para hablar las cosas. Ya cuando se van los invitados, entonces yo le digo: mira, esto que pasó no estuvo bien, yo me sentí, y como dice ahí, ¿verdad?, hacerme yo responsable de mis sentimientos también. Yo me sentí, el comentario que hiciste en la mesa no me agradó, porque yo me sentí que lo dijiste para hacerme sentir mal, ¿verdad? O esto, entonces hablemos, comuniquemos. Que yo me sintiera de esta manera, para que también la otra persona se pueda empatizar, ¿verdad? Y pueda saber y decirle: no, mira, la verdad yo no me quise. Y que no sea solo criticando de: tú siempre haces esos comentarios, tú siempre dices esas cosas enfrente de tu mamá, y entonces ya generamos un conflicto, ¿verdad? Y luego, pues, en la comunicación verbal, tener el cuidado en nuestro tono de voz, en nuestro lenguaje corporal, la pose, ¿verdad? Si tenemos las manos así cruzadas que casi que ya estamos peleando, o estamos esperando que él hable para, las manos empuñadas, para contestarle. Entonces, otra de las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado es que yo lo tengo, si él me está hablando de algo pues importante, nos vemos a los ojos, ¿verdad? Que él vea que yo le estoy poniendo atención, no es como así, hable, y yo tal vez viendo mi teléfono, o hable, y yo arreglando la ropa y lavando los platos, ajá, o en la computadora haciendo, hable, yo te escucho. Eso realmente no le hace ver a mi cónyuge que yo lo quiero escuchar, ¿verdad? Ni el otro cónyuge o la otra parte no se siente como que es importante, y porque yo le estoy abriendo mi corazón y te estoy diciendo o contando o comentando o hablando esto que para mí es importante, y la otra persona lo hace como que vaya a decirlo. De todas maneras, para mí es más importante ver el teléfono o lavar los platos o
a muchas otras cosas que puede estar haciendo sin darle esa prioridad a su cónyuge. Y entre más interés y amor demostremos con nuestro tono de voz, pues mejor va a ser la comunicación, ¿verdad? Mejor va a mejorar nuestra relación. Incluso a veces el cónyuge está gritando, ¿verdad? Pero yo vengo y le respondo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás hablando así? Y entonces él como que a veces reacciona, en el tono en el que lo dice. Entonces la otra persona como que reacciona y dice, ¿y por qué estoy gritando, verdad? Entonces es como que nuestro tono es bien importante. Los gestos, ¿verdad? Que hacemos, a veces tendemos a hacer muchos gestos con la cara y tal vez no están comunicando que estamos en desacuerdo, pero no está bien, ¿verdad? Porque primero tenemos que escuchar bien lo que nos están diciendo para poder decir, sí, esto que estás diciendo no me parece, o sí me parece, o yo pienso que debería ser de tal o de otra forma, ¿verdad? Entonces, el oyente, ¿verdad? Es importante que preste bien atención, que se enfoque por completo en lo que le están hablando. Y generalmente cuando escuchamos, demostramos que amamos. Escuchar de una manera activa también implica que escucharás y recibirás lo que se te esté diciendo, aun cuando no estés de acuerdo con lo que diga. Necesitas reconocer que lo que esté diciendo tu cónyuge es una expresión de sus pensamientos y de sus sentimientos. Entonces es importante que nuestro cónyuge se sienta escuchado, ¿verdad? Hay muchas parejas que el cónyuge tiende a tener otros amigos porque en su casa no lo escuchan. Entonces yo creo que nosotras como esposas y como esposos deberíamos de ser las personas que más los escuchen, y sobre todo cuando son cosas del corazón. Esperamos que pues un poco de lo que pudimos hablar, ¿verdad? Acerca de este tema es muy extenso, pero sabemos que la comunicación se construye día a día en el matrimonio. Es algo muy importante. No descuiden su tiempo de hablar de temas que a ustedes les preocupan, de temas que hay en su corazón. Háblenlos, busquen el tiempo, sean intencionales, ¿verdad? Sean intencionales y pues busquen con muchas ganas tratar de mejorar la comunicación. No es que si este mes ya tenemos la comunicación perfecta, entonces no es así, sino que cada día ir mejorando, cada día ir avanzando en la comunicación, porque cada día nos vamos a ir conociendo más, cada día vamos a ir tratando de buscar y de conocer más a nuestra pareja para poder mejorar en la comunicación. Entonces, no solo también en la comunicación con ella, sino en la comunicación que vamos a tener como matrimonio con Dios, ¿verdad? Entonces, ha sido para nosotros un gusto, un privilegio y un honor poder hablarles de este tema, cosa que también nos habló a nosotros, y como les repito, tenemos que ir mejorando y siendo intencionales para poder buscar esa comunicación cada día mejor con nuestra pareja, y juntos como matrimonios buscar una mejor comunicación con nuestro Padre. Entonces vamos a pedirles que nos acompañen en oración para que Dios pueda ponerse de su parte también y que nos pueda ayudar a nosotros. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por este tema que tú nos hablaste. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas trabajar en nuestros corazones, en nuestros matrimonios y en nuestras vidas, para que podamos mejorar esta comunicación que tenemos en pareja, Señor Jesús. En tu nombre oramos, te bendecimos y te agradecemos. Amén y amén. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.